que bueno, decidí pasarla más o menos deprisa en función de si los anteriores ponentes ya lo habían comentado. Se ha hecho algún comentario, pero bueno, yo creo que tampoco está de más, y si no tienen ustedes la información en las transparencias. Luego se hablará de lo que es la clausura de un vertedero, restauración, impermeabilización, y finalmente un caso práctico como es el vertedero de Valdemín Gómez, que es el vertedero de los más grandes de Europa y que se selló hace pocos años. Bueno, en primer lugar, la primera diapositiva es un poco para situarnos, es cómo estamos en España con relación a los residuos. Son datos del Ministerio relativamente recientes del informe de sostenibilidad del año 2010. Y vemos un poco cómo la crisis también ha afectado a la generación de residuos y íbamos de un crecimiento muy rápido, y a partir del año 2008 pues ya ha bajado y el tema ya se está estabilizado, pero la crisis también se va notando en los residuos, entonces se nota en todo. Bueno, voy a pasar deprisa, estos son datos también de información en cuanto a Europa, cómo estamos con relación a Europa en la generación de residuos. Y bueno, aquí vemos en España está un poco por encima con relación a la Europa de los 27 y de los 15. Eso es un poco la composición de residuos, datos de medio ambiente, un 44% de materia orgánica. Los sistemas de tratamientos aplicados a los residuos, vemos que uno de ellos evidentemente es el vertido controlado. Y esto es un poco la modalidad de recogida, cómo están distribuidos los residuos que se generan en España en cuanto a las distintas modalidades. Estos son datos del año 2009. Y vemos que se produce un total de 23 millones de toneladas. Si esto lo distribuimos en los diferentes tratamientos, vemos que el vertedero hoy por hoy sigue siendo el sistema de tratamiento más empleado. Evidentemente lo ideal es que esto no fuera así, aunque yo tengo también una opinión, y es que el vertido cero está muy bien decirlo, pero yo creo que es un poco una utopía, porque hoy en día las plantas de tratamiento pues reciclan lo que reciclan. Entonces, pero bueno, sí que es cierto que hay que intentar que disminuya lo más posible. Hay 147, como ya nos habían comentado esta mañana, y están tratando 17 millones de toneladas cada año. Eso es una distribución, para que tengan ustedes, por comunidades autónomas. Son datos del Ministerio del año 2010. Y bueno, vemos cómo están distribuidos los diferentes vertederos dentro de las distintas comunidades autónomas. Eso es un poco con relación a Europa. ¿Cómo estamos con relación a Europa? Bueno, pues aquí estamos un poco en la mitad. Cierto es que los países, digamos, más desarrollados pues han bajado mucho en la utilización del vertedero, y bueno, la tendencia que tendríamos que tener pues es también a entrar en esa dinámica, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos más o menos así como en la mitad. Y esto es lo mismo un poco, verá, con cifras. El porcentaje de vertedero, estos son datos de Eurostat, concretamente de este año, del año 2011, y nos sitúan en España con un porcentaje de tratamiento en vertedero del 52%. Si lo ven con respecto a Europa, pues hay países donde ya prácticamente es cero, como Alemania, etcétera, pero la gran mayoría de los países pues están de ese orden del 50 o incluso muy por encima del 50. Eso es un poco también una comparativa entre la incineración, que también ahora se está hablando mucho, y el vertedero, pero hoy por hoy pues en Europa también el sistema de tratamiento más empleado es el vertedero, salvo en algunos países. Hay diferentes tipos de vertedero en función de los residuos que traten. Tenemos los vertederos para residuos inertes, peligrosos y no peligrosos. Y concretamente vamos a centrarnos, como ha sido así a lo largo de toda la mañana, en los vertederos de residuos urbanos, que son concretamente los de la clase B y concretamente la clase B2. El vertedero pues tiene sus ventajas, entre comillas las desventajas, pero es un sistema económico, relativamente económico, si se compara con otros sistemas. Tiene una inversión baja, la tecnología que utiliza es una tecnología muy sencilla, es de extender y cubrir, pero tiene unos grandes inconvenientes, que es lo que hay que solventar pues para evitar los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y esos inconvenientes pues son que se producen lixiviados, que se producen gases, y que además hace falta una gran cantidad de terreno que no siempre existe. Esto es una foto, está sacada en un vertedero en España, concretamente la saqué yo hace 5 años. Entonces, el vertedero también tiene muy mala imagen, porque claro, este tipo de cosas pues tampoco colabora mucho. Esto en teoría era un vertedero, pero la verdad es que era, yo lo recuerdo con espanto. Además fui creo que fue a principios de julio, hacía un calor, y aquello era
no había forma de estar allí. Afortunadamente esto ya desapareció, porque, bueno, como han comentado, ha habido una subvención importante por parte del Ministerio y, bueno, esto era un vertedero que más que tener un punto negro, pues afortunadamente, que había miles en España, están desapareciendo. Todavía quedan porcentajes, pero bueno, yo creo que vamos en el buen camino. La gestión de un vertedero se centra en 3 partes: planificación, diseño y construcción, explotación y la última, clausura y mantenimiento posclausura, que es en la que, digamos, me voy a centrar porque es el objeto de esta presentación. Esto es un poco un esquema. Esto sería lo que es la impermeabilización, que hay una normativa que lo regula, concretamente la 1481 del año 2001, el Real Decreto, que se basa en la directiva europea previa. Esto se llama la impermeabilización de la base y luego, bueno, lo que haría son, digamos, había un depósito de residuos que se compacta y se cubre con tierra. Es decir, tendríamos al final, si hacemos un corte de un vertedero, tendríamos una parte de impermeabilización de la base, lo que es los residuos acopiados en diferentes capas y finalmente una cubrición. Concretamente, bueno, mañana que también estaré con ustedes, le hablaré pues la formación del biogás, lo que se hace con el biogás energéticamente, cómo se está aprovechando ahora en España, dónde están los motores ubicados, los tipos de motores que ahora mismo, las clases de motores más importantes que hay en este sector. Y hoy pues me voy a centrar en lo que es la impermeabilización del vertedero, el cierre. La recuperación de este vertedero se puede concretar en varias etapas. Pues es la remodelación del vertedero, una disposición de capas de clausura, lo que es la impermeabilización, la captación del gas, la revegetación y adecuación paisajística y, por último, el control posclausura, tanto de lixiviados como de gas, que es lo que marca la normativa vigente. Evidentemente es súper necesario, como ya hemos visto en alguna foto, hacer esta fase. ¿Por qué? Pues bueno, evidentemente es que es de perogrullo, por razones de sanidad, por la naturaleza, el paisaje, razones sociales, económicas, financieras y por todo. No es presentable un vertedero si no está bien acondicionado y bien sellado una vez que se clausura. Entre otras cosas también porque el sellado es la parte más importante, porque si sellamos el vertedero se evita la proliferación de vectores sanitarios, se evitan emisiones a la atmósfera de gases que ya han comentado que tienen un importante efecto invernadero, se reduce la generación de lixiviados porque se impide el paso del agua de lluvia. El lixiviado es la consecuencia de la degradación de materia orgánica que hay dentro con el paso del agua de lluvia, que hace como una especie de lavado de esa materia orgánica. Entonces, al arrastrar el agua, todas esas materias que se han ido degradando, lo que hace es tenemos un líquido altamente contaminante. Entonces, si evitamos la entrada de agua de lluvia, también disminuimos la producción de lixiviados. Se protege la red hidrológica, se limitan las posibilidades de incendio, obviamente. Estamos hablando de gases que el componente principal es el metano, del orden de entre un 50 y un 65%, lo cual quiere decir que es un gas combustible. Existe en bibliografía numerosas citas de incendios ocurridos en vertederos. La estabilización física del vertido, da una buena imagen paisajística, como es obvio, permite un adecuado control y vigilancia de la fase postcierre. Todos estos motivos, evidentemente, es muy importante en la fase de cierre y de sellado del vertedero. ¿Qué es lo conveniente hacer en un principio? Pues hacer diferentes estudios. Esos estudios, por ejemplo, el estudio topológico, pues nos identifica la situación actual del terreno, hacer una prospección geofísica que delimita la morfología del foso de vertido, un estudio de hidrogeología superficial que nos define los puntos de control de calidad de las aguas superficiales. Siempre es conveniente hacer unos controles, aguas arriba y aguas abajo del vertedero, y de esta manera, con el paso de tiempo, podemos saber si hay un cambio en esa composición de las aguas, si ha sido afectadas o no por el vertedero. Siempre aguas arriba, también porque puede ocurrir que la afección pueda venir de otra industria, de otro foco, pero haciendo de esta manera pues siempre es conveniente hacer este control. También el estudio de los residuos depositados es muy importante, obviamente conocer qué estamos depositando ahí. No es lo mismo un vertedero de residuos urbanos con un vertedero de escombros, tienen problemáticas totalmente distintas. El de escombros obviamente prácticamente no se produce biogás, en el de residuos urbanos sí, porque hemos visto que el componente principal es la materia orgánica. Estudio de la estabilidad de los vertederos, pues existen distintos modelos, como ya nos han comentado ampliamente. Y estudio de la generación de biogás, que se encuentra presente como consecuencia de unos procesos degradativos que tienen lugar en condiciones anaerobias, que son las que se generan en el vertedero una vez que la materia orgánica es cubierta, como veremos mañana.
¿Qué operaciones se hacen para hacer a realizar dentro de lo que es el sellado, o sea, la clausura, sellado y recuperación del vertedero? Pues un poco lo mismo que he comentado antes. Hay que hacer una remodelación de las formas y estabilidad de física del vertido, es decir, a dar una topografía adecuada, acondicionar el área. El sellado se compone de diferentes capas, que ahora veremos cuáles son. El control del lixiviado que he comentado, control de las aguas superficiales. Hay que hacer un diseño, un drenaje, para que, digamos, poder canalizar las aguas de lluvia que entran, pues para que no entren, por así decirlo, en el vertedero. Hay que hacer una restauración de la cubierta. Normalmente se emplean, pues, digamos, especies arbóreas o arbustivas, pues, digamos, de la zona, para que no sea, digamos, para que mantenga un poco la sintonía, ¿no?, del área. Y un control de los gases, obviamente, como he comentado, son gases que, bueno, tienen sus grandes inconvenientes, también tienen alguna ventaja si se aprovechan energéticamente. El sellado se compone de diferentes capas. Es una capa de drenaje de gases para facilitar, digamos, la salida de gases, la recogida de esos gases. Luego una lámina impermeable artificial, es decir, esos gases no pueden salir a la atmósfera, pues hay una lámina posterior artificial para canalizarlos. Una capa mineral impermeable, capa de drenaje de espesor, normalmente superior a 0,5 metros, una capa de cobertura y una capa de refuerzo. ¿Qué dice la directiva? Esto es a nivel general en este ámbito. Bueno, tenemos la directiva europea, de 1999, la 31 del 99, que ha sido, digamos, por así decirlo, el reflejo de lo que luego nosotros hemos aplicado a nuestra legislación española, como el Real Decreto, el 1481, que es en lo que se basa todo lo relativo al vertido hoy en día. Obviamente, al desarrollo técnico del anexo 1 de este Real Decreto, marca unos condicionantes a la hora de delimitar, pues bueno, tanto la impermeabilización como el sellado, etcétera. Hay que tener en cuenta el tipo de residuo, el asentamiento, la climatología, el uso y las barreras de impermeabilización. Esto implica, sobre todo a la hora del sellado, que hay una gran diversidad. Entonces, no hay una normativa única para a la hora de hacer el sellado, mientras que la impermeabilización, pues sí que hay más o menos unos criterios. Entonces aquí no lo hay. Lo que sí se dice es que hay que minimizar el periodo de vida del vertedero, que hay que favorecer el desarrollo, digámoslo, acelerar el proceso, pues para que ocurra cuanto antes y no dure tantos años como en principio dura un vertedero, que puede ser hasta 30 y 40, y que se evitan los efectos indeseables, pero no hay digamos, unos valores exactos para dar. Lo que sí dicen son unas recomendaciones. Entonces, las recomendaciones que dan en concreto para los vertederos de residuos no peligrosos, que tengan un alto contenido de materia orgánica, como son los residuos urbanos, pues bueno, está reflejado en esta figura, ¿no? Sería esto representaría lo que es la masa de residuos, y sobre esta masa de residuos habría que poner una capa de regularización, normalmente que tiene que ser superior a medio metro. Luego una capa de recogida de gases, que se comentaba antes, pues una grava para facilitar la salida del gas. Luego una barrera impermeable. Aquí dice que dependiendo también el fin al que se le vaya a dar ese vertedero, pues puede ser, pues, bien un geodren, o sea, de tipo plástico, o bien puede ser de otro tipo más de mineral, ¿no? Luego tenemos una capa drenante mineral que tiene que ser superior a 0,3 metros, una capa filtrante granular y luego una capa de cobertura. Esto es un poco, digamos, lo que recomiendan en la directiva. Ejemplos, pues aquí tenemos unos ejemplos, pues, que he ido encontrando. Concretamente este de aquí es cómo se ha realizado el sellado del vertedero de las dehesas. Es el vertedero actualmente donde, bueno, Madrid tiene 3 plantas de tratamiento, actualmente, bueno, mejor dicho 4. Uno de ellos es el vertedero de las Dehesas, que es el que ha sustituido al vertedero de Valdemín Gómez, que actualmente se llama Parque Forestal, y que tiene un aprovechamiento energético de biogás, como veremos mañana, con 8 motores de cogeneración. Entonces, bueno, esto es como se ha hecho en este vertedero. Esto es otro ejemplo, y bueno, aquí pues otro ejemplo. Hay diferentes ejemplos de sellado de vertedero.
Ya está, hemos hecho la fase del sellado, ahora hay que ver qué se hace con el gas. Y el gas es un compuesto que tenemos ahí y también hay que tratarlo. ¿Por qué se forma? Pues por un proceso microbiológico que, como veremos mañana en más profundidad, simplemente lo voy a comentar. Como consecuencia de ese proceso tenemos al final un gas conocido como biogás por su origen biológico, que se caracteriza por estar constituido principalmente por metano, entre un 50 y un 65%, y CO2, entre un 35 y un 45%. Y a su vez tiene otra serie de compuestos presentes en muy pequeñas concentraciones, en algunos casos, pero que hay que tenerlos muy en cuenta, sobre todo desde el punto de vista del aprovechamiento del biogás, porque pueden tener altas concentraciones de sulfídrico, también silosanos, que son compuestos que están apareciendo también en el biogás. Esta es un poco la composición, a grosso modo, del biogás. Y este biogás hay que extraerlo del vertedero desde dos puntos de vista. De un punto de vista medioambiental, hemos visto que es un gas que tiene un componente combustible importante, se evitan problemas de incendios, problemas de emisiones de componentes tóxicos, efectos de invernadero, etcétera. Y también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista energético también puede ser interesante su aprovechamiento. Porque, bueno, no, evidentemente, como he comentado esta mañana, no se trata de que sea sustitutivo de ningún tipo de energía, porque yo creo que cada una tiene su cabida, pero bueno, si tenemos un gas que es rico en energía, pues su aprovechamiento creo que puede ser un plus importante. ¿Cómo se extrae este vertedero? Pues bueno, hay una infraestructura del vertedero. Esta mañana han puesto además un vídeo muy bonito de esa extracción, pero bueno, podemos así resumir que está compuesto de unos pozos de captación, unas líneas de conducción, unas estaciones de regulación y medida, una instalación de tratamiento, en el caso de que sea aprovechado energéticamente y en el caso de que tenga unos compuestos abrasivos o corrosivos por encima del límite de admisión de los equipos de aprovechamiento. Una instalación de eliminación, en este caso me refiero a la antorcha. Siempre tiene que haber una antorcha de seguridad, en el caso de que haya algún problema en los motores, para evitar que el biogás, en este caso el metano, salga a la atmósfera. Y unas instalaciones de valoración, que normalmente serán motores, como veremos mañana. Todos los vertederos en España que tienen un aprovechamiento energético del biogás, en todos hay motores de cogeneración. Se están estudiando otras vías, pero más que en vertederos, en otro tipo de biogás, en biogás agroindustrial, como está pasando en Alemania, que están viendo la posibilidad de introducirlo a la red de gas natural. En España se está haciendo esto, concretamente en Madrid, se está estudiando, pero no del vertedero, sino de unas plantas de biometanización que están en marcha. Bueno, esto es un ejemplo de un vertedero en España, donde bueno, es el pozo de captación. Estas son las líneas de captación que se juntan en esta zona, donde hay un secado, unas trampas de agua para quitar la humedad, porque el biogás siempre sale con humedad. ¿Por qué? Porque los procesos que tienen lugar dentro del vertedero son procesos de gradaciones, son isotérmicas. Entonces el biogás siempre se está produciendo dentro del vertedero a una temperatura de entre 25 y 35 grados, dependiendo de la zona. Al salir al exterior, normalmente la temperatura exterior, a no ser que sea un día muy caluroso de verano, siempre es inferior. Eso hace que al estar saturado de humedad, pues haya unas precipitaciones. Entonces se suelen poner trampas de agua para evitar que el gas entre en los motores con humedad, porque no es conveniente. Esto es una planta de unas soplantes que extraen el biogás, la antorcha de seguridad, y por detrás de aquí, que no se ve bien, estaría el motor. Y con este motor pues, se produce energía eléctrica que va a la red. ¿Cuántos pozos se ponen? Normalmente se ponen pozos, bueno, la bibliografía dice, hay muchas opiniones por la generalidad, es que se colocan los pozos al tresbolillo con unos radios de acción de 25 metros, en los casos donde los vertederos tengan una profundidad como de 20 metros. Cuando esa profundidad es menor, esos radios de acción son más pequeños, para evitar que el exceso de presión pueda facilitar la entrada de aire. Esto es, es un esquema de lo que serían. Hay líneas principales, que son las que directamente van a los equipos de aspiración, y luego están las secundarias, que son las que van a los pozos de captación. Estos serían por así decirlo, el círculo de influencia de cada uno de los pozos, que serían estos puntos negros. Actualmente los vertederos ya no se hacen como antes, como comentaban esta mañana, que en China, hasta que
y se termina el vertedero, como se hacen en capas de 50 hectáreas, pues claro, cuando se llevan pues pasan 10 años. Hoy en día no se hace esto, lo que se hace es utilizar celdas, especialmente para evitar ese problema y esperar a sellar ese vertedero con los problemas que supone que durante tantos años ha habido emisiones de esos gases, se hacen celdas. Esto es un ejemplo de un corte de una celda, concretamente es un diseño de una de las celdas que se ha puesto en el vertedero de las dehesas de Madrid, que les comentaba antes. Esto, lógicamente, no es exactamente así, esto tiene unos cortes, pero esto es un poco pues para que vean un poco el diseño. Esto, obviamente, esta parte es mucho más larga. Aquí están los pozos de captación y, bueno, ven un poco el diseño, el drenaje del lixiviado, cómo se recoge, y esto pues sería el sellado del vertedero. En este caso, los pozos, para que no atenten, vamos a la vista, porque concretamente este vertedero tiene 100 hectáreas, entonces, claro, hay 280 pozos. Entonces, si vas, como ahora mismo es un parque forestal, pues para evitar que aquello parezca una tarta con las velas que van saliendo, pues están enterrados. Entonces, hay unas arquetas que al levantar la tapa se ve el cabezal. Tiene el inconveniente de que si hay algún problema, pues la verdad es que resolver un problema en una línea cuando está enterrada es mucho más dificultoso que en uno que no lo está, como en los vertederos anteriores. Y ya, para finalizar, pues hay que hacer la rehabilitación de este vertedero, es decir, hay que hacer una revegetación. La revegetación, dependiendo del uso que se le dé a este vertedero, pues puede tener un uso agrícola, forestal o simplemente un uso paisajístico. Y luego, en la fase post-clausura, una vez que el vertedero ya está sellado, lo que se hace es un seguimiento para comprobar que a lo largo de los años no está, digamos, suponiendo ningún problema medioambiental. Esto se recogió porque antes no era así, antes una empresa que estaba contratada, pues cuando se acababa el vertedero la empresa se iba y ahí se acababa el vertedero. Hoy en día la normativa no obliga a hacer un seguimiento post-clausura a lo largo de 30 años. Entonces la empresa que gestiona el vertedero pues tiene la obligación de los 30 prosiguientes años hacer ese seguimiento. Y ese seguimiento, bueno, pues en el mundo el Real Decreto recoge pues cómo se hace ese seguimiento. Entonces, en los anexos 1 y 2 de la directiva europea, pues viene concretamente en lo que respecta al control de los gases, pues se toman las medidas adecuadas para controlar la acumulación, etcétera. Pero bueno, lo más importante, bueno, lo mismo en las aguas y lixiviados, pues es un poco que recoge aquí. Pues dice, en la fase de explotación, pues hay que hacer controles mensuales. En la fase de mantenimiento, pues clausura, pues ya cada 6 meses en cuanto al volumen de lixiviados y también en cuanto a los gases. Aquí es un poco relativo lo que dice porque realmente está fotocopiado de la ley, dice emisiones potenciales de gas y presión atmosférica, dice metano, CO2, oxígeno, sulfúrico, hidrógeno, etcétera. Entonces, claro, ese etcétera, pues es etcétera, entonces es muy amplio, entonces quizá falta un poco de limitación, pero bueno, hay una ley, cosa que antes no existía, y desde el Real Decreto y desde la directiva, pues por lo menos sí se exige un control post-clausura a las empresas que los gestionan. En cuanto a la recuperación, bueno, pues hay que hacer un monitoreo. Lo que sí que es conveniente es hacer siempre una planificación inicial, porque dependiendo del uso final a que se le vaya a dar ese vertedero, pues habrá que tomar unas medidas u otras. Eso es muy importante, hacer siempre una planificación inicial de ver el uso posterior al que se le va a dar a ese vertedero. En el caso de la revegetación, normalmente se utiliza una vegetación menor, porque claro, como hay una impermeabilización de lo que es la masa de vertido y luego hay una tierra que se va poniendo posteriormente, esa tierra nunca tiene una profundidad muy grande, entonces normalmente hay que acudir a vegetación menor, nunca a utilizar plantas que tengan raíces profundas, porque lo que podrían ocasionar es, digamos, la rotura de esta lámina, ¿no? Y eso es lo que no se pretende. Bueno, y ahora brevemente voy a darles el ejemplo del Parque Forestal de Valdemín Gómez. Aquí tienen cómo fue su recuperación. La verdad es que fue una obra que duró 2 años, porque es un vertedero muy grande, creo que es el más grande de Europa. Esta es una imagen del año 96, cuando todavía estaba activo. Este vertedero se clausuró en el año 2000, que fue cuando entró en vigor el vertedero de las dehesas. Y a partir del año 2000 pues empezó la rehabilitación, la recuperación del vertedero. Y esta es ya una imagen donde, bueno, ya se va viendo otra cosa de lo que es el vertedero, que ya pues ya con plantas y etcétera. Brevemente decirles que este vertedero se creó en el año 78. Bueno,
Les voy a comentar brevemente, si me permiten, simplemente es una curiosidad, hablando de esos temas del vertedero y de la impermeabilización. El vertedero en Madrid, hasta el año 78, se depositaron los residuos pues en una zona que se llama autocampo, pues con un control como el que había entonces. Pues se llenaba una vaguada, cuando se llenaba la vaguada se llenaba otra y así sucesivamente. Desde que está este vertedero en vigor, pues aquello, pues crecieron plantas pues, de forma natural. Este vertedero que les comento está en la carretera, bueno, una carretera a las afueras de Madrid, y en un pueblo que ha crecido muchísimo, pues un pueblo de los que más crecimiento han tenido en Europa. Un pueblo que tenía 5.000 habitantes y en 20 años pasó a 55.000. Es un pueblo, pues, o sea, pues típicas ciudades de dormitorio, pues bueno, en su momento estaban las casas como estaban, y entonces, pues, allí las zonas, digamos, en las ciudades de dormitorio, pues como pasa en Barcelona, en las grandes ciudades, pues son más económicas, y entonces creció muchísimo. ¿Qué ocurrió? Pues que hay una zona, estaba el pueblo, y luego la zona de los chalés adosados, mucho, entonces esto fue creciendo mucho, y llegó un momento donde cuando fueron a excavar, allí había basura, había residuos. Entonces, claro, se llevaron las manos a la cabeza, porque era en la época, les hablo hace 5 años, el boom inmobiliario, los terrenos ya estaban vendidos, toda la gente ya había pagado para tener su casa y todavía sin tenerla, y resulta que cuando van a hacer una casa lo que hay debajo son residuos. Hubo durante 2 años personas que estuvieron allí y me comentaron pues de importantes enfrentamientos, porque claro, estábamos hablando de un nivel económico importante, y lo que les puedo decir es que después de 2 años de lucha importante y por la intermediación pues también del ayuntamiento, que colaboró mucho, bueno, finalmente se descubrió que no era una vaguada, que había 7 vaguadas con residuos. Se procedió a vaciar esas vaguadas. Las personas que tenían en esas zonas casas se dieron otros terrenos donde construyeron, y esas vaguadas se vaciaron. 5 de ellas se quedaron, digamos, ya sin residuos, se limpiaron totalmente, y en 2, las más grandes, se han depositado todos los residuos que han sacado de las otras allí, pero ya de una forma controlada. Se impermeabilizó la zona, y en la zona donde había 3 vaguadas se ha habilitado una zona, una feria, y se ha puesto un auditorio que fue inaugurado hace un par de años por Amaral, por curiosidad. Y entonces quiero decirles que surgió ese problema, pero que bueno, que afortunadamente se solucionó. Tengo que decirles que estuvieron trabajando durante 2 años, 24 horas al día, porque claro, movilizar millones de toneladas de residuos era una movida importante. Entonces el ayuntamiento y todos lo que querían es que pues, esto va a oler, va a ser fatal. Había casas, no he traído las fotos porque bueno, no, tampoco era, pero tienen una página web, está todo, y entonces pues encontraban que ya les adosados que a pocos metros pues tenían un vertedero y no lo sabían. La verdad es que se ha gestionado muy bien, y hoy en día les puedo decir que si van por allí, lo que se encuentran es unas celdas totalmente bien acondicionadas, que después de ese vertedero se llevaban los residuos del año 65 hasta el año 78. Del año 65 hasta ahora, pues más de 40 años. Pues todavía se produce una pequeña cantidad de biogás. Evidentemente se quema en antorcha porque no es cantidad suficiente, pero después de haber sido vaciado, con lo cual ha pasado por un proceso aerobio, que digamos que se ha aireado toda esa basura, y vuelto a depositar, todavía se produce un poquito de metano, con lo cual las vidas de los vertederos pues es larga. Bueno, esto es un poco el diagrama perdónenme el inciso, me parecía un tema interesante por si no lo conocían, por eso discúlpenme el inciso, y ya continúo con el tema de Valdemín Gómez. Eso es un poco la gráfica de deposición de los residuos. Esto aquí tuvo una bajada porque en este punto fue cuando se creó una nueva planta en Madrid concretamente, que es una planta de reciclado con incineración del rechazo, y entonces llegó una bajada, y aquí ya finalmente fue cuando en el 2000 se inauguró el vertedero, pues de ahí esta forma. Los residuos que están ahí depositados, estos son datos del Ayuntamiento de Madrid, pues se considera que es del orden de un 50% de materia orgánica. Entonces no había
digamos, ningún tipo de separación, y entonces el componente mayoritario con mucha diferencia era la materia orgánica. Y las fases que se han desarrollado en este vertedero pues son más o menos las mismas que les he comentado anteriormente: un sellado de superficie, una instalación de redes de desgasificación, una construcción de una central eléctrica con 8 motores y un acondicionamiento de la superficie del vertedero. Bueno, se encontraron con diferentes dificultades. Una de ellas importante es que los taludes hubo que reforzarlos porque habían pendientes muy grandes en determinadas zonas. En este vertedero hay zonas que tienen más de 50 metros de altura. Es importante, un vertedero muy importante. Bueno, esto es un poco una foto donde se ven los gaviones. Las capas de sellado, pues bueno, pues son lo típico: se hizo una homogenización previa, luego un drenaje de gases, la capa impermeable, etcétera. Aquí tienen ustedes cómo fueron las capas del sellado de la zona de taludes y de la zona del meseta, porque no es lo mismo. Principalmente lo que más varía es la capa de polipropileno, la capa de plástica, porque cuando están los taludes una de las zonas está corrugada para impedir el deslizamiento. Esa es una diferencia más importante. Es que digamos esta lámina, que suelen ser negras, pues está en la meseta. Normalmente no hay diferencia entre las caras, y en las taludes una de las caras está como rayada para dificultar el deslizamiento. Bueno, esto es un poco una foto concretamente del momento donde se estaban sellando la plataforma de vertido. Se ponen unas láminas y luego se van sellando que lo que hace es un calor, entonces lo que hace es una soldadura, y luego lo que se hace es una comprobación de que no hay ningún tipo de escape. Se mete presión, aire a presión, y se comprueba de que no hay ninguna fuga, y de esta manera pues se tiene la seguridad de que no tiene no va a haber ningún tipo de fugas o de salida de gases. Bueno, estos son otros momentos de la colocación. Estos son los pozos. Una vez que se pone el pozo, pues luego también se pone alrededor toda la impermeabilización, y esto, bueno, se agrava para facilitar. Estos son las conducciones de la colocación de las diferentes tuberías de polietileno, y bueno, así son la grava de facilitar el gas. Pero el desnivel tan importante que tienen y la altura, luego esto es un problema, digamos, la impermeabilización de esta zona. Y bueno, ven ustedes que es un vertedero, tiene una forma de bota, es un vertedero enorme, 100 hectáreas, y bueno, ven cómo con fotografía aérea pues están impermeabilizando. Lo negro es la parte de la capa impermeabilizante, y la parte blanca es el geotextil, que siempre se pone el geotextil para proteger precisamente esa capa impermeable. Es como un sándwich. Aparte estaría lo que es la lámina plástica, y en la parte de arriba y abajo se pone un geotextil, que es una especie como de fieltro, más o menos, para que se hagan una idea. Y eso que hace que facilita digamos, que no haya una rotura. ¿Por qué? Porque en el caso aquí se vierte, pues puede haber un cristal roto, algún objeto que pueda punzar. Entonces esta capa pues también protege el que no haya este tipo de roturas. Los datos básicos del vertedero lo tendrán ustedes en la presentación. Bueno, es una superficie de 917, una superficie de taludes de 400.000 metros cuadrados, superficie de meseta de 517.000, importante vertedero. Se empleó un volumen de tierra de 1 millón de metros cúbicos, un volumen de grava de 200.000 metros cúbicos. Se utilizaron 950.000 metros cuadrados de la lámina de polietileno, de geotextil 3.250.000 metros cuadrados, de geodrenes 1.350.000 metros cuadrados, de tuberías y cunetas 53.000 metros lineales, y de gaviones y muros 17.000 metros lineales, o sea, 17 kilómetros, y una valla metálica de 3 kilómetros casi y medio. En cuanto a la desgasificación, pues también pues para evitar problemas de emanaciones de gases, como ya les he comentado, pues también se hizo una importante desgasificación. Tiene 280 pozos de captación, como les he comentado, que están enterrados, no se ven. Se pusieron 5.600 metros de tubería para extraer el gas. 37.000 metros de tubería enterrada, hay una que es superficial y otra que es enterrada.
Hay 10 estaciones de regulación y medida. Esas 10 estaciones, a cada una de esas estaciones llegan 28 pozos de captación. Y entonces en esas estaciones lo que se hace es una analítica y una regulación para que lo que vaya a los motores sea un biogás aceptable por el motor. Siempre se estudia mucho la relación, primero porque puede ser el gas grisú de la minería. La relación metano con oxígeno tiene que estar muy controlada porque si no puede dar explosión. Hay 2 centrales secundarias, una central de estación primaria y 2 antorchas para quemar, que lo normal es que no se utilicen, pero en caso de necesidad se evita que salgan. Bueno, estas son otras imágenes de cómo se hicieron los pozos. En este caso, el vertedero nunca tuvo ningún pozo de extracción. Esto también va un poco por moda, si se me permite la expresión. Inicialmente no se ponían pozos, después los vertederos iban creciendo y el pozo iba creciendo con el vertedero, y hoy en día se hacen celdas y los pozos se hacen también con posterioridad. Entonces, bueno, en este caso el vertedero no tenía ningún pozo, se hacen los pozos, se mete en la tubería, es una tubería ranurada, que está ranurada hasta se llega a una profundidad aproximadamente de 2 metros de la base de la plataforma de vertido, y los 2 últimos 2-3 metros no está ranurada, obviamente, para evitar la posible entrada de aire. Esto es un momento de la colocación de las tuberías. Estos son los cabezales, en este caso son de acero galvanizado, en otros casos hemos visto en otras fotos que eran de polietileno, y aquí está poniéndose el cabezal para la salida del gas en esta arqueta. Entonces, bueno, estas son las conducciones que llevan a las estaciones de regulación y medida, que son estas de aquí. En este caso están entrando varias líneas a esta estación de regulación y medida. Y la estación de regulación y medida, pues bueno, hace eso, lo que les he comentado, ¿no? Hacer un poco un control de lo que es la planta. Estos son datos también facilitados por el Ayuntamiento de Madrid en cuanto a las curvas de generación y captación de biogás. Es la curva teórica y la captación máxima prevista que se tiene hasta el año 2019. El vertedero se empezó a desgasificar en el año 2002 y bueno, va en disminución, obviamente, porque como es un vertedero clausurado que no sigue recibiendo materia orgánica, pues lógicamente cada vez va produciéndose menos. Los vertederos que están activos, pues más o menos hay un mantenimiento, porque se va, por así decirlo, manteniendo con la nueva materia orgánica que se va incluyendo en el vertedero. Bueno, estos son datos también del Ayuntamiento, de la capacidad de la planta de 10.000 metros cúbicos hora, una extracción de 536 millones de metros cúbicos de biogás, 280 pozos, las estaciones, tal como os he comentado antes, y esto, bueno, es también un poco algunos son datos los mismos, pero hay algunos que, digamos, que suplementan un poco la tabla anterior. Y bueno, esto también son imágenes de la recuperación, por lo que era el vertedero, y bueno, ahora mismo pues hay un parque forestal, que se pueden hacer visitas. Si se solicita, pues se enseña hay un tren que está habilitado para ese fin. Si se solicita, pues hay un recorrido, una carretera de tierra que pues te lleva por todo el parque. Y esto, bueno, esto es la misma planta que hay aquí, pues es como era antes, y ahora pues bueno, ya se ha hecho una revegetación. Obviamente se han utilizado plantas autóctonas de la zona, pues para evitar un impacto visual que tampoco tiene mucho sentido. Esa precisamente no es una zona muy frondosa, es una zona bastante árida, pero bueno, se ha reforestado, y en esa reforestación pues han utilizado más de 240.000 unidades de 35 especies distintas de arbustos. Se han utilizado más de 27.000 unidades de 26 especies distintas de árboles de mayor porte. Una red de yuste de 405.000 metros cuadrados, un polímero de hidroretentor de 55 toneladas, en fin, siembras, etcétera, todo, pues, y ahora mismo hay una persona dedicada única y exclusivamente al mantenimiento de lo que es esta parte del parque. Bueno, decirles que este parque está regado con una agua residual que procede de una depuradora que está relativamente cerca. Entonces hay una canalización y todo el parque se riega con este agua residual. Y bueno, estas son un poco una imagen de las plantas autóctonas que se han introducido. Y bueno, nuevas imágenes. El tren, aquí tienen ustedes el trenecillo que hay. Y bueno, pues la verdad es que ha tenido un cambio importante. Entonces ha habido
una inversión importante, y les facilito datos también obtenidos del Ayuntamiento de Madrid. Pues el coste, esto fue del año, se inició en el año 2002, creo recordar, y se acabó en el año 2004 o 2001, 2003, de ese orden, para que vean en cuanto al tiempo que hace de esta inversión. Pues el coste de inversión fue de clausura y sellado 25 millones de euros, de reclasificación algo más de 6 millones, de valorización energética más de 17 millones, recuperación paisajística y medioambiental casi 10 millones de euros, y luego licencias, seguros, publicidad, etcétera, algo más de 2 millones, asistencias técnicas 11 millones, y el coste total de la inversión supuso 73 millones de euros, que tuvieron una importancia y apoyo económico de Europa. Y en cuanto a costes de explotación, pues bueno, aquí tenemos los costes de sellado, pues dependiendo pues los valores del orden de entre 200.000 y 375.000 euros al año, lo que está suponiendo. Los costes derivados del aprovechamiento energético, aquí tiene usted un orden de magnitud, y luego, bueno, el total de costes de explotación se considera de 51 millones de euros. Y bueno, nada más, muchas gracias por la atención.